Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos una vez más un tutorial sobre cómo germinar semillas de un frutal en específico. Para esta ocasión en particular, como ya viste en el título, pues nos tocará germinar semillas del árbol de moringa. Yo sé que hay muchísima gente y muchísimos lugares donde le atribuyen ciertas propiedades, pero pues la verdad desconozco mucho de ello, así que lo único que voy a tratar es cómo germinar este tipo de semillas, que la verdad es muy pero que muy fácil, lo cual ha sido un poco mi sorpresa para un árbol tropical, porque después en el transcurso del video notarás la cantidad de raíces que tiene, que es un poco pequeña comparándolo con la parte superficial. Como ya saben y como siempre lo menciono en muchos de los videos, lo más complicado se podría decir que sería conseguir las semillas, pero la verdad es de que es bastante económica. Eso sí, no sé dónde sea más fácil conseguirlas, porque por ejemplo yo llegué a investigar por internet y eran muy pero que muy baratas, pero yo para esta ocasión las terminé comprando en Home Depot, porque si bien era una cantidad muy pequeña, pues yo no las iba a usar para absolutamente ninguna otra cosa más que para germinarlas. Entonces me era mucho más conveniente, porque sí serán 10 semillitas y el sobre me costó 20 pesos, poquito más de $1. Y como nos sugieren el sobre, bueno, esto lo podemos hacer prácticamente con cualquier semilla, inclusive si es semilla de algún árbol frutal, de alguna hortaliza incluso. Esta es una de las mejores recomendaciones que te puedo dar, y es sumergirlas en agua un poco de tiempo antes de empezar a germinarlas, o mejor dicho, antes de sembrarlas. De esta forma se van a humectar lo suficiente y ya después iniciará muy rápido el proceso de germinación. Esto yo lo hacía más que nada con las semillas de plantas carnívoras, pero como te muestro acá es muy simple, simplemente es colocar las semillas en un poco de agua, y para esta ocasión en particular van a estar 24 horas sumergidas. Una vez transcurridas las 24 horas yo las voy a pasar a dos macetas, voy a pasar 5 y 5 semillas, y en estas dos macetas, que serán de 3 pulgadas de diámetro, pues como puedes notar sí es bastante pequeña, pero será suficiente para que únicamente broten y tengan una cierta altura, porque como te mencionaba en un principio, la verdad la cantidad de raíces que sacan es pequeña, pero obviamente es un árbol, en un principio será así y con el paso del tiempo pues irá creciendo. Así que solamente voy a usar un sustrato a base de tierra de hoja, perlita y humus de lombriz. Esto es con el fin de darle lo mejor a la semilla para que germine fácilmente y para que se desarrolle muy bien a lo largo de los primeros días. Ahora solamente voy a cubrirlas con el mismo sustrato, y para el riego ya sabes que siempre uso el método de bandeja, que consiste en básicamente tener la maceta en un recipiente más grande, en donde estará por 6 días de la semana con 2 centímetros de agua, y de esta forma el sustrato irá absorbiendo la humedad, porque como es una maceta pequeña, pues de esta forma no voy a tener que estar todo el tiempo regando. Acá la recomendación general siempre será tener las macetas donde vas a germinar tus árboles o tus hortalizas dentro de casa, cerca de una ventana, porque solamente de esta forma vamos a poder controlar un poquito los parámetros del ambiente, ya que dentro de casa la temperatura varía menos, no hay corrientes de aire, y en el lugar donde las tengamos deben de tener por lo menos unas 5 o 6 horas de luz al día, por lo menos, porque cuando ya empiecen a germinar vamos a esperar un poco para ya después pasarlas al exterior en su maceta, donde pasará un tiempo también, con el fin de que ya si después las queremos trasplantar a un lugar definitivo en suelo, pues la planta se encuentre en las mejores circunstancias para que se siga desarrollando correctamente. Como te decía, germinan muy fácil, germinan también muy rápido, porque a lo largo de una semana se empezó a notar cómo empezaban a brotar, y ya para la tercera semana pues se vería de esta forma. Así que una vista general se podría decir que tardó aproximadamente unos 7 días en germinar esta semilla, pero recuerda que puede tardar un poco más o un poco menos, eso va a depender de las condiciones que le des a la planta. Pasadas estas 3 semanas yo las voy a mover del lugar donde las tenía a un lugar donde ya le va a tocar, se podría decir que el sol por muchísimo más tiempo, es decir, desde que sale a las 7, 8 de la mañana hasta que atardece. Sin embargo, todavía no la voy a trasplantar, porque de cierta forma la planta todavía tiene cierto tamaño que para mí todavía se me puede hacer un poco riesgoso, porque ya para el trasplante puedo yo equivocarme un poco o haber roto alguna raíz, y si dejamos que crezca un poco más, esto también puede pasar claramente, pero como ya tiene más raíces pues puedes llegar a estresarse menos si cometo algún descuido. Las voy a dejar por acá en unas 2 semanas aproximadamente, así es como van desarrollándose, y a pesar de que una de ellas no se ve en muy buenas condiciones, veremos más adelante que pues las plantas se desarrollaron muy bien, y para este trasplante lo que yo voy a hacer es pasar toda esta macetita, voy a sumergirla en agua con el fin de retirar la gran mayoría de sustrato y así poder separarlas poco a poco. Acá han pasado poco más de 6 semanas desde que las pusimos a germinar, y como podrás notar, de estas dos macetas básicamente germinaron solamente 7 plantas, y tomando en cuenta este parámetro pues podríamos notar que es el 70% de las plantas germinaron, y así te podrías dar una idea de cuántas plantas quieres, y saber que si quieres sembrar 10 plantitas pues vas a tener que sembrar un poquito más de semillas, pero claramente eso va a depender mucho de cómo las recolectaste o de dónde conseguiste la semilla. A las macetas a las cuales las voy a trasplantar van a pasar aproximadamente unos 10 o 12 meses con el fin de que se siga desarrollando y no ya pasarlas directamente a suelo, porque como te mencionaba, las condiciones del clima pueden variar demasiado
demasiado y pueden llegar a afectar a la planta. En su maceta claramente van a estar las mismas circunstancias, pero yo voy a poder moverla al lugar donde mejor se vaya a desarrollar. Y aquí también se me pasó mencionarte, pero una recomendación que te podría dar es que como es una planta de climas un poquito más tropicales, es decir, la temperatura es un poquito más alta, mucha humedad, pues si tú no te encuentras en lugares así, la recomendación sería germinarlas en primavera y verano, en donde las condiciones son un poquito más agradables para la gran mayoría de las plantas. Y también hay que tener en cuenta que si lo que tú quieres de esta planta es que desarrolle frutos y semillas, pues por supuesto que debemos de encontrarnos o debemos de sembrarla en un lugar que tenga las condiciones favorables para ese desarrollo. Porque en mi caso yo me encuentro por ejemplo en el Estado de México con un clima templado, lo cual significa que muy probablemente esta planta no va a generar ningún fruto y pues básicamente la tendríamos de ornato. Para su traspaso a una maceta un poquito más grande, que la verdad es de que sigue siendo bastante pequeña para el tamaño de planta, yo usaré esta especie de bolsitas que son como de 2 litros de volumen y que generalmente se usan más que nada para este tipo de árboles, para árboles frutales que se producen en viveros y que ya después se van a pasar a las huertas definitivas. Para esto yo voy a usar un sustrato a base de tierra de hoja mezclada con un poco de perlita y por supuesto con muchos restos orgánicos que son esta especie de hojas e incluso un poquito de ramas. Esto es con el fin de que el sustrato sea muy poroso y nos permita el correcto drenaje. Como te mencionaba, esta planta tiene pequeñas raíces y son de lugares donde prácticamente nunca se encharca, es decir, nunca se acumula el agua, siempre se termina drenando, pues sí va a ser una planta que le gusta que el sustrato no retenga demasiada humedad. Entonces ya solo me queda terminar de llenar las macetas y trasplantarlas de esta forma muy fácil. Como te digo, solamente hay que separar el sustrato y como puedes notar tienen muy pocas raíces. Las pasamos a su maceta y de la misma forma yo igual seguiré regando por el método de bandeja, pero ya aquí va a ser un poquito circunstancial de cómo vayamos a regar a nuestras plantas. Como te mencionaba que hay que germinarlas prácticamente durante primavera y verano, pues no hay que preocuparnos tanto por las bajas temperaturas, pero eso sí, como las vamos a pasar ya a una maceta más grande en un lugar ya al aire libre, pues la recomendación también será tratar de buscar un lugar donde las cubramos un poco de los vientos fuertes, porque así como lo ves, sí son un poquito frágiles a una buena ventisca porque podría romper el tallo, pero como puedes ver la planta crece muy fácil y muy rápido. Ya a lo largo de 2 meses después de que las trasplantamos a esta maceta, pues ya la planta dio un súper estirón y aquí te puedes notar como una gran diferencia de entre una maceta de medio litro, que es esta pequeñita que te estoy mostrando aquí al lado, y la maceta de 2 litros, el tamaño y la gran diferencia que hay entre ellas, que a pesar de que sí las trasplanté al mismo momento, pero obviamente el tamaño de la maceta, no solamente por la cantidad de nutrientes, sino también por el espacio que tienen las raíces, pues el desarrollo será muy distinto. Como viste hace un momento, una de las plantas no se veía en las mejores circunstancias y a pesar de que la trasplanté pues se seguía notando de esa forma, pues obviamente a lo largo de los días la planta se recuperó y para este punto la planta se desarrolló muy bien. Obviamente una que otra sí se desarrolló un poquito más, pero pues en general de las 7 semillas que germinaron, las 7 siguen desarrollándose muy bien y pues obviamente este par de macetas, bueno, trasplanté 2 plantas a estas macetas muy pequeñitas, no solamente porque quería compararlas, sino más que nada porque no tenía más macetas de las otras. Pues ahora lo que voy a hacer es sí pasarla a una maceta un poco más grande para que se siga desarrollando y bueno, con este accidente se puede notar como parece que está formando una especie de bulbo este árbol, pero pues ya se lo mostraré más a detalle en otro video cuando las trasplante a maceta más grande. Básicamente eso ha sido todo por esta ocasión, espero que te haya gustado el video, que te haya sido de utilidad. Si es así te encargo un like, al igual coméntame aquí abajo todas las dudas que tengas, links a mis redes sociales están en la descripción y los veré después en un nuevo video.